Hola amigos de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente de Televisión. Hoy es lunes 22 de enero de 2018 y tenemos en línea, bueno, soy Vicente Ferrer, pues de Cartagena de Indias, y tenemos en conexión en línea en este momento a Alberto Franceschi en Miami. ¿Qué tal, Alberto? Pues será bien, Ferrer. Estamos bueno, en el exilio. Sí, que lo primero que hay que hacer es felicitarle por su extraordinario programa con el de Jaime Bailey, que está teniendo mucho éxito, y sobre todo porque Jaime Bailey ya se ha lanzado a postularte como candidato a la presidencia de Venezuela, ¿no? De la Venezuela libre. Y hay que felicitarles entonces a Jaime Bailey. Sí. Bien, pues... Él es un periodista muy agudo, es una persona realmente muy influyente y algo habrá detectado, algo importante habrá detectado en la calidad de nuestro mensaje. Como bien puede suponer, amigo Ferrer, es como incómodo hablar de ese tema, sobre todo para alguien. Es más, ¿cómo se llama? La aclaratoria se la hacía yo sobre la marcha cuando él decía eso. Vamos a lanzarte candidato de presidencial. Le digo, de facto sí. Es decir, yo no veo probabilidades de una elección normal en Venezuela, sino después de una dolorosa provisionalidad de un gobierno de facto que deberá poner el país en orden y restituir las instituciones, que seamos capaces, ojalá por primera vez, de tener separación de poderes y de como nación reunirnos, como nos enseña el maestro Trevijano, reconstituyendo la nación, por fin imaginarnos una democracia real a partir de la libertad colectiva, de esa separación de poderes que la haga viable. Entonces, imagínate tú sentirse de golpe lanzado en un programa estelar de televisión como candidato presidencial de acuerdo a los cánones que él plantea, lo que obliga a aclarar, ¿no? Sí, bueno, hay que decir, Jaime Bailey, por cierto, tenía un extraordinario programa en Colombia, creo que era NTN, ¿no? Por supuesto, en la época, bueno, en el último mandato de Uribe, ¿no? Y en las elecciones 2010 que salía Uribe y postulaba al que era su candidato, Santos, uribista, ¿no? Ahí estaba el programa de Jaime Bailey, que era pues súper agudo, como tú mismo dices, ¿no? Bueno, y eso que editorialmente él apoyó el candidato de Uribe, ¿no? Creo que duró apenas 2 o 3 meses después de la elección de Santos, cuando le quitaron el programa a Jaime Bailey de Colombia y desapareció. El problema del amigo Jaime es lo iconoclasta, ¿no? Lo especial que es él. Es un tipo que se lanzó una vez, recuerdo yo, para candidato presidencial. Y entonces lo entrevista, que dice, bueno, yo en realidad tengo duda de qué es lo que yo quisiera hacer. Si presidente de Perú o Miss Perú. Sí. Bueno, claro, no tenía demasiada seriedad, ¿no? Por negro. Él sí que seriamente, en el comienzo de su andadura periodística, él apoyó, cuando era un joven, que bueno, con bastante apoyo en Perú, apoyó a Vargas Llosa, cuando se presentó primero contra Alan García y después se quedó en segunda vuelta contra Fujimori, ¿no? Y bueno, ganó Fujimori. Y él prefirió la hija de Fujimori porque... Eso después, sí, efectivamente, eso después. Que deberían tener memoria para agradecer a que durante el gobierno Fujimori Perú volvió a ser viable como república. ¿Bien? Y sencillamente optó por la hija del dictador Fujimori. Eso no nos obliga a solidarizarnos con crímenes horrendos y con toda clase de lo que pudo hacer Fujimori. Pero el balance histórico está allí, es como Pinochet en Chile. ¿Qué vas a decir? ¿Que Pinochet fue un error o que Chile sigue siendo una república viable gracias a la dictadura pinochetista? Exactamente, ¿no? Porque además no nos corresponde juzgarnos, no somos peruanos ni chilenos. Ahora, hablando todavía de Jaime Bailey vino durante 16 años hablando a favor de las salidas que representaban los distintos liderazgos de la Mesa de Unidad. Por su programa pasaron como figuras estelares todos
linaje de esa élite caraqueña absolutamente errática en política que nunca acertó nada de nada y que tenga al final de esta década y media de desacierto, que escoja mi persona para decirle, ya no quiero saber más de esos candidatos, el Capriles, el Don Leopoldo, el de Acción Democrática, y escoja mi nombre como una persona, incluso que él auspicia que me acerque a Uribe y se propone para unirnos en una reunión, etcétera, es un tipo de una enorme asertividad, no porque sea yo, sino por lo que la propuesta política que yo represento de frontalidad absoluta contra toda la dictadura del madurismo, chavismo, castrismo. No, es que Alberto, bueno, es que en realidad te has quedado solo, al menos que se sepa en medios de comunicación con proyección, como parece que María Corina Machado no se ha atrevido a dar paso definitivo del rupturismo, sigue siendo la única voz clara como líder en el exilio de la oposición y con la apuesta por el rupturismo, ¿no? Es que no hay, realmente eres el único que se atreve en esa opción, desgraciadamente, ¿no? Y ya hemos comenzado, porque el programa va a tratar, pues, vamos, en principio teníamos la idea de ver, seguimos en esa idea de este año que es muy importante, 2018, que puede ser un punto de inflexión importante. Se acaba de cumplir el año Trump. Después, si quieres, haremos un pequeñito resumen muy rápido, pero lo que representa en América y de momento, y lo que la trascendencia en Estados Unidos y lo que puede representar después. Pero ya que hemos empezado precisamente en la crisis que puede mover realmente incluso el continente, empezando por Sudamérica, es esa realidad que está afectando como si fuese un solo país, tanto Venezuela como Colombia. En este momento, Uribe acaba de hacer declaraciones hace unas horas, ya expresando formal y oficialmente que cuidado con la crisis humanitaria de Venezuela, se tiene que ser lo mismo decisiva como un tema tan importante como cualquier interior en Colombia, y que se puede tener que tomar decisiones graves al respecto, ¿sí? No sé si, también para un poco introducir en esta cuestión, Almagro de la OEA se acaba de atrever, me ha sorprendido, no sé cuánto le durará, a lo mejor le dura unas horas, pero se ha atrevido a decir ya que es imposible, lo de las elecciones en Venezuela para presidenciales es absurdo. Almagro diciendo eso, o sea, es absurdo, y que lo único que lleva a las elecciones en Venezuela es alargar la dictadura. Algo que, bueno, viniendo de Almagro, oficialmente del secretario general de la OEA, ya por lo menos, bueno, se atreve a romper de una vez ese aldabonazo que le puso la socialdemocracia internacional cuando quiso hacer eso, en realidad. Cuando quiso dar el paso de dar una vuelta de tuerca a Venezuela, y cuando intentó hacerlo se le echó encima, ¿no? Todo el establishment internacional. Parece que, no sé si es que va a volver a intentarlo y ya se declara oficialmente empujar a la OEA a no aceptar ya ese punto, a lo mejor que es el asesinato, la confirmación, porque vemos que la CNN, el medio oficial del establishment, ¿no?, está confirmando grandilocuentemente el que ha sido ejecuciones, ¿no?, que se confirman que todo han sido ejecuciones, o sea, asesinatos en frío, tanto de Óscar Pérez y sus compañeros. No sé si eso es el punto de salida para que realmente pueda haber un intento serio de ya forzar a los que todavía controlan el poder en Venezuela a alguna situación, ¿no? No sé, Alberto, ¿cómo ves en este momento estos últimos pasos de la OEA y incluso medios como la CNN? Son 4 o 5 temas que requeriría mucho más, digamos, tiempo para abordarlo. Pero empecemos por afrontar lo de la declaración de Uribe. Mira, la ventaja de pensar con sistema es que hace exactamente 14 años yo fui a la oficina del señor Uribe en la presidencia de Colombia
a plantearle que Colombia se vería envuelta como una cuestión de orden interno si no resolvía, si no nos ayudaban los colombianos y su gobierno a liquidar la dictadura chavista. Eso hace desde el 2003, pues, 2003. Bien, yo celebro que Uribe tenga hoy la posición de que las Fuerzas Armadas de Venezuela deben desalojar el gobierno de la tiranía terrorista de Maduro. Atrás quedan las divergencias. A mí no me interesa haber coincidido o no con todo lo que ocurrió en los liderazgos de Colombia. Lo concreto hoy es que necesitamos a Colombia al lado de las grandes mayorías de Venezuela para tratar de expulsar este gobierno. Y me he atrevido incluso a que si las Fuerzas Armadas de Venezuela no cumple el cometido de echar esta dictadura criminal, pues el ejército de Colombia debería ayudarnos a echarlo. Eso es grave, viniendo de una persona que sencillamente, como ninguna otra, puede ser tan celosa o más de la independencia de Venezuela. Pero es que para mí la independencia de un gobierno hecho piltrafa de Estado totalitario, no hay manera de salvarla sino mediante los recursos extremos. Los recursos extremos. Y entre los recursos extremos está que Colombia tiene 600.000 hombres disciplinados en las Fuerzas Armadas y nosotros tenemos una caterva de ampones a la cabeza de nuestras Fuerzas Armadas, facilitando el crimen cotidiano de un gobierno también de ampones. Y eso entonces hay que verlo en el contexto de en la geopolítica regional. Colombia tiene un problema interno con la existencia de Maduro en la presidencia. Lo pueden llamar tema humanitario, pero es un desbalance geopolítico a favor de los criminales que quieren enterrar a Colombia, en especial Castro, la agencia castrista venezolana del madurismo y la agencia castrista de la FARC colombiana. Este trípode de la subversión y de la liquidación del Estado colombiano, o lo entiende la élite de Colombia o serán arrasados, igual que la élite venezolana que hoy anda por allí en los rincones viendo a ver qué rapiña, de qué divisas vive en una economía deshecha y pulverizada. Igual el señor Trump, que mandó a su vicepresidente a averiguar qué coalición podía armarse, y obstáculo fundamental fue Santos para organizar una fuerza multinacional de intervención en Venezuela. También deberá ser tomado en cuenta por Colombia que el charlatán Santos sencillamente ha sido el obstáculo fundamental para que la propia diplomacia fuerte de Estados Unidos aproveche las ventajas que tenía Colombia, y por eso se instalaron las bases norteamericanas en Colombia. Felizmente yo no tengo nada que decir nuevo. Hace 10 años escribí yo un artículo que decía nuestras bases yanquis en Colombia. ¿Por qué? Porque el cálculo del gobierno norteamericano era ya para ese entonces que iban a tener el problema estratégico para todo el área, para la seguridad continental que representaba la putrefacción del Estado venezolano. Y pues bien, henos aquí ahora con el Estado totalmente podrido y la posibilidad de contagio para Colombia, que Colombia debe tratar de contener en su frontera. Eso no es un tema humanitario, es un tema geopolítico, de balances militares, de balance de fuerzas subversivas, de balance de fuerzas terroristas, situadas del lado del gobierno madurista y de la FARC, o situadas del lado de la élite colombiana que todavía piensa lúcidamente cuando impulsa el liderazgo de Uribe o lo que representa Uribe y Pastrana como eventualidad de una rectificación a fondo en la conducción del Estado colombiano. Estamos hablando de una unidad inextricable de nuestros dos procesos geopolíticos, de la política, incluso de la colaboración militar necesaria para erradicar la gangrena que va de Venezuela hacia Colombia por la vía de la FARC y por la vía de la alcahuetería de las posiciones de la élite colombiana que toleraron el gobierno Santos y que preferirían todavía hacer viable el bendito plan de paz de ese que entierra el Estado colombiano. Bien, como tú verás, son muchos los temas que hay que abordar en este sencillo ejemplo, y sí, más que hacer un balance de Trump, caramba,
Qué lástima que Trump no tenga en el propio establecimiento norteamericano la combinación de fuerzas y de apoyo mediático, porque hasta ahora las grandes medias norteamericanos son alcahuetes de la posición socialdemócrata, que significa pactar con el chavismo, pactar con todos esos gobiernos que enterraron a América Latina en estos últimos 10 años. Nunca olvidemos que el clan de los Clinton es el mismo clan que defiende a Castro, que defendió a Chávez, que defiende a Maduro, que defendía a los Kirchner, que defendía al brasilero, etcétera, etcétera. Y que por supuesto defiende a Santos. Y ahí hay demasiados intereses bastardos que se confunden, qué casualidad, con la socialdemocracia o ese engendro de la socialdemocracia tardía de España, con Rodríguez Zapatero, no por casualidad, el agente pagado por Maduro para tratar de enredar a esa posición de pacotilla de Venezuela en esa operación de salvamento de la dictadura que significarían las elecciones. Por eso saludamos el cambio de opinión del liderazgo de la OEA en manos de este señor Almagro, con una observación. Todavía Almagro quizás no entienda que es tan nefasto el gobierno como los agentes de la socialdemocracia europea que siguen buscando la vuelta para llevarnos a una acción suicida en Venezuela. Y además, Alberto, que hemos visto cómo se está posicionando, se están creando unos bandos muy, muy sólidos, muy materiales. Es decir, fíjate que este 3-4 de enero, no Zapatero, no, Felipe González, supuesto adversario y supuesto crítico del gobierno Maduro. Pero Felipe González con Mujica se personaron en Cartagena de Indias para apoyar a Santos, ¿no? Y todos los procesos de diálogo y todo esto. Es decir, esa socialdemocracia internacional se está posicionando. Se está posicionando porque ve que Colombia puede haber un cambio radical y que va a dejar de controlar. Digamos que para ellos Maduro como que se les ha escapado o se ha ido de varas, o el régimen venezolano ya se les ha... Pero sigue siendo uno de los suyos en el fondo, ¿no? Claro, y tratan de hacer algo. Te digo, en unos segundos, en Colombia en este momento, en esa línea que acaba de manifestarse Uribe, también se empieza a manifestar Vargas Lleras, que no está, que ha salido contrario al gobierno, pero trata de desligarse de toda la unidad nacional de Santos con su partido Cambio Radical, y se está posicionando cada vez más cerca del uribismo, ¿no? Es decir, desde luego aquí cada vez se tiene más claro que va a haber dos bloques enfrentados, pero como jamás, como casi no se han llegado a enfrentar desde las guerras civiles de conservadores y liberales, ¿no? Y es el bloque en el que tiene que salir el candidato, de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, es decir, de los candidatos de Uribe y Pastrana. A ese bloque se está uniendo y de hecho ya hay un preacuerdo entre Uribe y Vargas Lleras para la segunda vuelta. Y del otro bloque definitivamente está pues todo lo demás, que es una auténtica masa socialdemócrata, en el fondo, desde Timochenko, que no es casual que se haya agarrado a sus siglas. Y muchos analistas están empezando a opinar que lo ha hecho adrede, para, por una parte, radicalizar el Congreso y el Senado, y por la otra parte ser tan visible que en realidad no absorber demasiado voto de la izquierda para la presidencial, que en realidad su candidato de verdad es Petro, ¿no? Que es el que tiene posibilidades. Petro sería la gran baza de la izquierda en realidad. Y junto a esos candidatos, pues está el oficial de Santos, que es de la calle, y el supuesto centrista, que es Fajardo, que sería una especie de Santos o algo parecido, ¿no? Es decir, realmente están claros esos dos bloques, y además cayendo en los temas, no se atreven. Fíjate eso que están llamando ahora ya la izquierda en los medios colombianos, no se atreve a hablar de Venezuela ni de ese tema humanitario, mientras que el bloque de la oposición, uribista, Pastrana, incluso Vargas Lleras, ya se atreve a decir que una de las cosas definitivas va a ser el tema venezolano.
que además, ya como comentábamos algún otro día, la cúpula militar por primera vez en, pues no sé, casi un siglo, yo creo, por no decir décadas, en Colombia, ha dado señales clarísimas, especialmente cuando vino Pence, que no solamente se llevó el mensaje ese de que aquí no vamos a hacer nada con Venezuela, ¿no?, de Santos, sino que sí que se llevó el mensaje de cuál es la actitud de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de si hay un cambio político. Y de hecho, yo creo que fue por eso por lo que Pence no apretó el botón rojo contra Colombia por el famoso decreto 903 de blanqueo de dinero de las FARC, porque se le pidió que había que esperar a las presidenciales para que se diese la vuelta definitiva a la política, ¿no? Bueno, le daremos la gran bienvenida a Colombia, a los países que se hagan inviable bajo un liderazgo alcahuete con la FARC o de las propias FARC, si no actúa a tiempo, con sus enormes reservas morales e institucionales que aún detenta la élite colombiana y que la venezolana perdió cuando financió el chavismo, ejecutó el golpe de Estado al lado de Chávez y fracasaron, ejecutaron la sacada de Carlos Andrés Pérez del poder y luego llevaron a Caldera al poder para facilitar el liderazgo de Chávez, financiaron y llevaron a Chávez al poder y ahora andan por allí llorando por los rincones 17 años, 18 años después de los disparates cometidos por esa élite, ávida de dinero, de divisas y de privilegios y tan olvidadiza con respecto a los intereses nacionales. Ojalá Colombia, que tiene con qué resarcirse a tiempo de los daños causados por Santos, repiense que Colombia se juega su destino como república si no actúa a tiempo en el frente venezolano, que es donde se juega la propia desaparición de Colombia. Y nosotros necesitamos a Colombia, y lo digo a viva voz, necesitamos las Fuerzas Armadas de Colombia si las propias de Venezuela siguen con este cabronaje al totalitarismo de Maduro y los Castro. Sí, además, para todos los que nos están oyendo, ¿no? Es decir, esto no es simplemente una cuestión nacional, interior, no, esto tiene mucho que ver con todo el planteamiento de la teoría pura de la República y de la democracia de García Trevijano y de cómo las propuestas de Estado sobre la nación tienen mucho que ver con todo este movimiento socialdemócrata y en último término lo que ha sido su versión más terrorífica, no, más destructiva, que ha sido el bolivarianismo o socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero que en realidad es un hijo bastardo, o si no bastardo, casi directo, en realidad no reconocido, de todo ese movimiento de ese establishment, ¿no? de las grandes corporaciones. Sí. Los estados de partido, al gangrenar como estado efectivamente. De partido. No por eso acaba en Colombia, lo último que pasó fue la parálisis, el impedir que la reforma política, que era ya imponer prácticamente definitiva el sistema de partidos, el proporcional, etcétera, se impusiera en Colombia. Es decir, eso ya el fast track acabó fracasando, afortunadamente, veremos, y ya se había dicho que Santos impusiera el estado de emergencia para imponerlo, pero descaradamente, pero así dicho en público, ¿no? En estos momentos ya no se atreven a hacerlo, ya no se atreven, y yo creo que están viendo la realidad de que está cambiando tanto y Santos tiene cada vez menos control real sobre el mismo Estado colombiano, ¿no? Porque no se atreve. Hace apenas un mes iban a atreverse a declarar el estado de emergencia para imponer los acuerdos de paz, las reformas de los acuerdos de paz, y ahora se han retirado, no se atreven a hacerlo, ¿no? Y bueno, vemos como, por ejemplo, en Ecuador, el sucesor de Correa está literalmente ya en camino de ese plebiscito para tirar abajo un montón de cuestiones del mandato de Correa, del sistema de Correa. Camino inverso al de Santos está haciendo.
Efectivamente, está siendo el Santos de Correa, ¿no? Sí, pero al revés, ¿no? Así es. Mira, Correcto. ya esto se está agotando, el tiempo que nos había dicho el amigo César. Yo quería dejar establecido una cosa. El proceso de reflexión de un periodista inteligente, brillante como Jaime Bailey, no porque lance mi candidatura, que no está planteada la cosa esa de una solución electoral a la crisis. Venezuela está muy distante de una solución electoral de nada, porque deberá haber un proceso traumático de transición que aspiramos sea de ruptura para liquidar y no dejar piedra sobre piedra del estado de partido en su versión de estado de partido único y de tiranía castrista terrorista como la que padecemos actualmente, capaz de asesinar a esos jóvenes después de cercarlos allí como lo hicieron hace 4 o 5 días atrás. Es decir, gente que pedía dialogar, que estaba dispuesta a entregarse y le mandan chicos TRX-7, las armas, esas antitanques rusas de que la sola explosión te mata. Y bien, vean la casa cómo quedó destruida, como si hubieran sufrido un bombardeo aéreo, la casa donde estaban estos valientes jóvenes militares y policías alzados contra este gobierno de nefasto. Ok. El problema no es entonces plantear ninguna salida electoral y Uribe ya lo ha entendido, aunque él siga proponiendo que es una salida militar para después hacer elecciones. De una vez le digo, amigo Uribe, yo sé que usted está obligado a mantenerse en los cánones de las versiones, digamos, de las soluciones electorales, pero en Venezuela lo que menos necesitamos es la idiotez colectiva que suponga manipulaciones de los segmentos de élites corruptas que todavía busquen unas soluciones signadas por el electoralismo de esos liderazgos de pacotilla, frívolos, superficiales, ¿bien? De estos segmentos que por años y años fueron entrevistados como la verdadera oposición a Chávez y no eran sino sus alcahuetes. Eso lo entendió Jaime Bailey, quien en resumida me dice, no se trata ya de Leopoldo y Capriles y el otro. Bueno, entendió el amigo Jaime Bailey y lo felicito, de que de lo que se trata es de fortalecer propuestas que, como las nuestras, buscan una salida real de Venezuela, una salida de esta crucifixión histórica que se le ha hecho a la República de Venezuela a manos de estos delincuentes puestos allí por los Castro y por la propia élite económica nuestra, que es un crimen histórico lo que hicieron para ganar dinero, pretender por la vía de un segundón militar hacerse del poder demagógico para imponer la perversión del estado de partido, y lo lograron. Muy bien, y ahora que tenemos una república totalmente fallida, un estado forajido, y ese estado forajido nos ha de pasar ahora por las convulsiones, incluso militares, que jamás hubiéramos querido. Pero es un hecho que lo de Venezuela no tiene soluciones electorales, ni de marketing, ni de encuestadoras, ni de influencias mediáticas, porque los medios de comunicación fueron la peste de Venezuela, la peste, para llevar al poder y para sostenerlo. Y entre ellos la peste de la CNN y todo lo que fue el ala, ¿cómo se llama? El Obama y los Clinton, etcétera, y la socialdemocracia española en particular, que su último engendro, el Zapatero viene de alcahuete del gobierno Maduro para tratar de atiborrarnos unas soluciones todavía partidarias de sostener esa dictadura pestilente que padecemos los venezolanos. En ambos lados, además, en ambos lados. O sea, está la socialdemocracia madurista de Zapatero y la socialdemocracia en la MUD con Felipe González. O sea, encima en supuestamente ambos lados, ¿no? En supuestos. Mira, ¿cómo estará de mal todo el enfoque socialdemócrata español hacia Venezuela? Que tengo noticias ciertas de que el Felipe González juega al apoyo a Santos y del cogobierno con la FARC, pero en Venezuela empezó a distinguirse de la MUD y hasta a ser partidario de una salida militar a la crisis. Algo le volvió ya al señor Felipe González para no jugar toda la apuesta. Claro, es que
Esto en definitiva es pienso yo que el mensaje principal del programa de hoy, ¿no? Es decir, que estas ratas que saltan del barco, como la CNN y como tú has dicho, Felipe González, ya huele a que incluso Almagro, en la OEA, a dar posibilidad, al menos voz, al menos algo visual al rupturismo, ¿no? Al rupturismo en Venezuela Bueno, para cerrar como empezamos, sí. Como verás, mi lenguaje no es el de un candidato. Vamos a una confrontación y me siento orgulloso de que por fin las ideas que hemos sostenido por 18 años frente a este gobierno crápula de dictadura castrista en Venezuela empiezan a ser oídas por grandes multitudes. Muy bien, pues yo creo... Sí, nombre y apellido son las ideas de la libertad colectiva. Correcto. Del cambio drástico de régimen para sepultar el estado de partidos y construir una verdadera nación libre de libertades fundadas sobre la libertad colectiva que nos ha enseñado Trevijano. Exacto, y con esa libertad colectiva solo tendrá alguna posibilidad de fraguarse a partir del rupturismo, ¿no? Que tú representas en Venezuela y que ya empieza a ser visible, esperemos, tanto en Colombia como en otros puntos del continente, ¿no? Y que esperemos que esto sea no solo un fogonazo, sino sea realmente algo que está ocurriendo, que está comenzando a ocurrir, ¿no? Proceso de fondo. Sí. Efectivamente, un proceso de fondo. Bien, pues nada, amigos, esperemos que os haya entretenido y alimentado de alguna forma, ¿no? Este programa, y al menos con un poco de ganas y de esperanza para este año decisivo, y hasta el próximo lunes. Ok, hasta pronto. Hasta pronto.